Buenas tardes a todos. Entonces vamos a comenzar con la primera clase de enología. Ahora voy a empezar a hablar de las condiciones de producción, de la relación entre la vendimia y la calidad de las uvas. Siempre que ustedes vayan a elaborar un vino, tienen que saber que la calidad de ese vino va a depender de las operaciones enológicas y los cuidados enológicos que se practiquen en el lugar de elaboración del vino. Pero la calidad fundamentalmente está determinada por la uva. Y la calidad de la uva está fuertemente determinada por una suerte de trilogía que voy a mencionar a continuación. El cepaje y la interrelación entre el cepaje, el clima. Cuando estamos hablando del clima, hago un pequeño paréntesis, estamos hablando de la humedad, de las precipitaciones, de las heladas, digamos, efectos climáticos adversos, como pueden ser la helada, el granizo, etc. La alternancia de temperaturas entre el día y la noche, y obviamente que todo esto, en todo esto influye fuertemente el cambio climático. Entonces, el clima determina fuertemente la calidad de la uva que estamos produciendo. Simplemente adelanto algún aspecto. Por ejemplo, cuando en las noches se superan los 18 grados de temperatura, dejan de sintetizarse antocianos. Cuando en las noches se superan los 19-20 grados centígrados, estoy hablando de la temperatura de la noche, se produce una digestión violenta de los ácidos orgánicos presentes en la uva, especialmente el ácido málico. Pero cuando hablamos de alternancia de la temperatura o amplitud térmica, estamos refiriéndonos a las diferencias de temperatura entre el día y la noche. Y la vid es una planta que para madurar bien sus frutos necesita calor en el día, calor y sol en el día, y fresco en la noche. Y concretamente cuando se habla de fresco en la noche, estamos hablando de temperatura, podríamos decir en general, por debajo de los 18 grados centígrados. Entonces vemos cómo aquí influye fuertemente el cambio climático. Entonces, hemos hablado de cepaje y hemos hablado del clima. El otro gran elemento importantísimo es la tierra, el agua, la calidad del suelo y la calidad del agua, que influyen fuertemente en la calidad del fruto que se va a obtener, uva en este caso. Y hay un cuarto, yo hablaba de una trilogía, pero hay como una cuarta pata de la mesa que realiza, sobre el cual está sustentada, apoyada la calidad, por mencionarlo de un modo gráfico, que es la mano del hombre. La mano del hombre influye fuertemente en la calidad, porque las labores agrícolas van a influir fuertemente en la calidad de la uva. De modo que un porcentaje altísimo de la calidad del producto final que vamos a obtener se define en el viñedo. Y entonces, cuando hablamos de ese producto final que vamos a obtener, estamos hablando de vino, pero podríamos hablar al mismo tiempo de mosto con destino a la producción de mosto concentrado, blanco, rosado o tinto, da lo mismo. Y también influye muchísimo en la calidad del producto final cuando obviamente va a ser destinada a comercialización de uva en fresco o a comercialización de pasas de uva. Ahí todavía está más fuertemente determinada la calidad del producto final por esa interrelación entre el hombre, el clima, el cepaje, el terreno. Bien, entonces se ve cómo empieza a intervenir distintas variables en la calidad del producto final que vamos a elaborar. Si bien nosotros no entramos en conceptos, en cuestiones
relacionadas con la viticultura, porque ya es una materia que ustedes han visto, conviene que repasemos algunas definiciones que son fuertemente importantes, que las refresquen, que las recuerden. El concepto de vigor, cuando estamos en un viñedo y se habla del vigor, el vigor es el resultado de la curva del crecimiento de los órganos verdes de la planta, de los brotes de la planta. Cuando hay un gran crecimiento de los brotes de la planta, suele decirse acertadamente que son plantas que tienen mucho vigor. Y obviamente que el vigor en las plantas es importante siempre, pero hay que distinguir el vigor. No es lo mismo el vigor de la planta en la primavera que en la época estival. Es importante que los brotes crezcan en la época de primavera, sobre todo si la uva va a ser destinada para vino. Y que en la época estival ya el brote, el pámpano, el brote deje de crecer. ¿Por qué? Porque en esa época cuando se comienzan a concentrar los componentes en la uva que van a determinar la calidad final de la uva. ¿Qué componentes? Van a disminuir los ácidos naturales que están fuertemente presentes en el periodo de Gras para ir disminuyendo en el periodo madurativo. Van a acumularse los azúcares, van a acumularse los aromas, los compuestos polifenólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la época de la madurez, cuando la uva empieza, el envero, empieza a tomar color, es muy importante que los brotes, cuando el viñedo está bien manejado, los brotes tienen que dejar de crecer. Y eso se ve por la distancia entre nudos, en los entrenudos de los brotes de vid. Cuando son más largos los entrenudos, quiere decir que la planta está creciendo fuertemente. Cuando empiezan a ser más cortitos, quiere decir que el crecimiento se está restringiendo, no está creciendo. Y es importante que en el periodo estival la planta deje de crecer sus brotes para acumular sustancia de reserva en el grano de uva. De hecho, la planta lo que hace es acumular sustancia de reserva para madurar sus semillas. Esa es la fisiología de la planta de vid. Entonces tenemos que conducir los trabajos para conseguir ese fin. De lo contrario, si no ocurre esto, aparecen en las uvas fuertes sabores herbáceos. Herbáceos de mala calidad, herbáceos desagradables. Y de ninguna manera esto contribuye a la calidad. Bien, otro concepto muy importante es la expresión vegetativa de la planta. La expresión vegetativa es el peso de la madera de poda del año. Es decir, si uno termina el periodo de cosecha, llega después de la primera helada, sobre todo, se puede efectuar la poda. Si uno recoge absolutamente toda la madera, todos los sarmientos que uno ha podado, los pesa, esa es la expresión vegetativa de la planta. Ese peso de la madera puede ser inmediatamente después de la poda, en fresco, o de lo contrario uno puede guardar, en los trabajos de investigación se suelen guardar perfectamente individualizados, el atado de madera de poda que sea sacado o de una planta o de un sector, un grupo de plantas, secos, y secos es la expresión vegetativa, representa es el 50%, la madera pesa la mitad una vez que se ha secado. ¿Sí? ¿Me entienden esto? ¿No? Cuando uno poda, la madera está fresca, es decir, no se ha deshidratado. Cuando ha pasado el tiempo, la madera está seca. Entonces, el peso de la madera seca es el 50% del peso total. El peso total es la expresión vegetativa de la planta. Una planta es bueno que tenga una alta expresión vegetativa. Eso quiere decir que ha tenido durante su crecimiento un buen vigor. Y toda planta necesita una expresión vegetativa adecuada para después producir uvas adecuadas. Bueno, otro concepto muy importante es el de producción. La producción es el peso de la cosecha de la planta. Es decir, uno corta todos los racimos, lo pesa
y esa es la producción. También podría, en los trabajos de investigación, guardar los racimos secos. Ahora, los racimos secos pesan el 20% de lo que pesa la producción cuando es fresca. Ahí ya tienen una idea de que en la uva el 80% de lo que se cosecha es agua. Entonces, es muy importante saber, conocer este concepto. El 80% de lo que nosotros tenemos en la planta, cuando es cosechada la uva, es agua vegetal, naturalmente absorbida por la uva. Esto me merece otra reflexión. Cuando algunos han demonizado el concepto de vino y agua, habría que preguntarles si conocen la composición química del vino. El principal componente de la composición química del vino es agua. ¿No? ¿Cómo lo es el principal componente de la composición química de una persona? ¿Cuál es el componente más importante? Si nos analizan desde un punto de vista químico, el cuerpo humano está constituido fundamentalmente por agua, lo mismo el vino. Bien, simplemente como un comentario, nada más. Otro concepto muy importante es el concepto de fuerza. El concepto de fuerza engloba el concepto de expresión vegetativa más la producción. Si uno quiere medir la fuerza de una planta, tiene que pesar el peso de la madera seca, expresión vegetativa, más el peso de la cosecha, producción, y eso le da el concepto de fuerza. Volvemos a lo mismo, es decir, es muy importante que para obtener buenos vinos partamos de una planta que tenga fuerza, que haya tenido una buena expresión vegetativa y una producción equilibrada. Y por último, otro concepto que es muy importante, estos 5 conceptos que les he mencionado, es importante que los repasen, los memoricen y se acostumbren a utilizarlos, porque son conceptos tremendamente importantes a la hora de inspeccionar los viñedos, a la hora de evaluarlos y a la hora de finalmente ir a evaluar la calidad de la uva, cosa que vamos a hacer a continuación. De nada sirve ir a evaluar a ver si la uva tiene una madurez adecuada, si tiene un aroma adecuado, un sabor adecuado, si ha concentrado adecuadamente los ácidos, los antocianos, los azúcares, etcétera. Sirve muy poco en realidad eso, porque eso es lo que se está realizando cuando se hace el análisis solo en la uva, es que se está haciendo una abstracción tremenda respecto del origen que ha tenido esa uva. Y uno puede decir, bueno, esta uva es buena, regular, mala, muy buena, sobresaliente, excelente, bueno, muy bien. Esa es la foto. Si uno necesita ver la película, es decir, la razón por la cual es la uva muy buena, regular o mala, la razón es el estudio del viñedo. Y cuando vayan al viñedo, pues las herramientas que van a tener, los elementos, los conceptos que van a tener que evaluar están relacionados, fuertemente relacionados con el vigor, la expresión vegetativa, la producción, la fuerza, y claramente va a estar relacionado con el clima del lugar, el suelo del lugar, el agua del lugar, el cepaje, los trabajos que sean realizados en el viñedo. Entonces, esto es tremendamente importante, porque de lo contrario uno se queda con una foto, bueno, muy bien. Eso puede servir en el caso de que le vayan a comprar una sola vez en la vida la uva para elaborar vino a un viñedo dado, y no les interese absolutamente nada de la historia o la prehistoria de cómo fue obtenida esa uva. Van a sacar uva de un viñedo y después nunca más van a saber algo de esto. Bueno, muy bien, ese será un caso muy puntual, pero incluso en ese caso tan puntual, tampoco ustedes después van a saber exactamente por qué el vino salió de un modo u otro, porque no conocen el nacimiento del vino, y los vinos nacen en los viñedos, no nacen en la bodega. En la bodega nace el vino debido a la transformación del mosto en vino, en ese aspecto sí. Pero la gestación del vino, el embarazo del vino, podríamos decir el alumbramiento se da en la época de la cosecha, en la bodega. Pero todo el embarazo del vino es fundamental. ¿Sí? La gestación del vino está en el viñedo, no en la bodega. Y es tremendamente importante.
Bueno, y un último concepto es el rendimiento. El rendimiento es la relación entre la producción y una superficie dada, una planta. Uno puede, cuando habla de rendimiento, puede estar hablando de rendimiento por hectárea, y es la cantidad de uva obtenida en una hectárea de un viñedo dado, rendimiento por hilera, rendimiento por parcela, rendimiento por planta, etcétera, etcétera, etcétera. Es la relación entre la uva obtenida y una planta o una parte del viñedo determinado. Bueno, luego podríamos, y es importante que lo sepan, aunque, no, repito, no estamos en una clase de viticultura, pero no podemos disociar la enología de la viticultura, sino que están tremendamente entrelazadas y depende una de otra, especialmente la enología depende de la viticultura. La metodología de estimación del potencial cualitativo de los viñedos, si bien eso es un trabajo especialmente de los agrónomos, agronómico, también es importante que los enólogos conozcan a este respecto. Entonces, aparecen algunos aspectos como, por ejemplo, el índice heliométrico de Hughlin, con un algoritmo que permite, por ejemplo, realizar una determinación de la potencialidad que tienen las plantas de acumulación de azúcar. Bueno, esto nos da una idea de la capacidad de madurez que van a tener las uvas en una planta de un determinado lugar. La superficie foliar expuesta, que es la superficie de hojas expuestas a la iluminación del sol. Las plantas tienen, obviamente, las hojas están expuestas al sol, y están expuestas al sol en forma directa o en forma indirecta. Una hoja que está detrás de otra hoja recibe una radiación del sol, pero indirecta, porque está siendo filtrada por una capa de hojas que está por arriba. Bien, entonces la superficie foliar expuesta es un concepto sobre el cual se ha trabajado el ingeniero Carbonneau, un ingeniero francés, que ha venido a dar clases acá en Mendoza varias veces. Ya he comenzado a hablar de estos conceptos, puso a punto estos conceptos a partir del año 1995 y anteriormente también. Se trata de medir la cantidad de superficie foliar que está expuesta a la iluminación del sol. Esta es especialmente importante en los viñedos donde hay poca irradiación solar. Debido al cambio climático, cada vez la irradiación solar es mayor, pero sigue siendo un fenómeno importante, ya sea que la superficie foliar expuesta sea excesiva o sea deficiente. Tremendamente importante porque todos los compuestos que se acumulan en el uva están directa o indirectamente relacionados con los procesos de fotosíntesis. Y en los procesos fotosintéticos se dan precisamente en la superficie foliar. De modo que, bueno, se trabaja mucho sobre estos conceptos y es importante tenerlos en cuenta. Están fuertemente relacionados los conceptos de superficie foliar expuesta con los conceptos de fuente, estructura, sistema de regulación, fuente sumidero. En las plantas, podríamos decir que de alguna manera podemos considerarla como una fuente. La misma planta va generando una serie de compuestos que se van acumulando en la uva, pero al mismo tiempo ella es un sumidero, es decir, muchos de esos compuestos que la planta produce, sintetiza, por ejemplo, a compuestos de tipo relacionados con la fotosíntesis. Algunos van a ser consumidos por la misma planta, otros ser almacenados en forma de sustancias de reserva, y otros van a ser acumulados en el grano de uva. Algunos de esos componentes acumulados en el grano de uva van a ser utilizados en la producción del vino.
De modo que el estudio consciente de todos estos conceptos son muy aprovechables y son importantes a la hora de producir vinos de alta calidad, pero y a la hora de producir cualquier producto a base de uva de alta calidad. Cuando hablamos de calidad, el concepto de calidad es variable. Si estamos pensando en producir un vino reserva, un vino tinto de reserva, quizás la calidad esté relacionada con los compuestos polifenólicos acumulados en la uva, porque después son los que le van a dar más vida al vino. Si estuviéramos elaborando un vino blanco, estaríamos pensando que esos compuestos, ese concepto de calidad está relacionado con los aromas. Si estuviéramos elaborando una uva para mosto, está relacionado con la concentración de azúcar y la sanidad de la uva para obtener mostos con una concentración azucarina adecuada, con un nivel de acidez adecuado, etcétera, etcétera. Es decir, el concepto de calidad se adapta, hay que adaptarlo al producto final que estemos interesados en producir.